Bien, estamos ya con Caterina Acosta, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, para hablar de cómo ve la proyección que ofrece este consejo consultivo que ha conformado el gobierno entre empresarios y el Ministerio de Industrias, básicamente. Caterina, buenos días. Gracias, Janet, por la invitación. Muy buenos días con todos. Para empezar, permítame comentarle que para nosotros los consejos consultivos son espacios de diálogo público y privado donde ambos sectores podemos compartir nuestra visión de desarrollo y de crecimiento del país. Como gremios nos sentimos como interlocutores idóneos de esos espacios, ya que vemos los problemas de forma transversal. Nosotros vemos los problemas de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa, y asimismo por la propia institucionalidad que tenemos, podemos aportar de forma propositiva. En mi caso, Cámara de Industria de Guayaquil es una organización que tiene 80 años, más de 400 industrias de Guayaquil y zonas aledañas afiliadas que generan más de 70.000 plazas de trabajo y alrededor de 12.000 millones de dólares en ventas. Nosotros históricamente hemos actuado de forma propositiva ante las situaciones de interés de la opinión general. ¿Qué es lo que le corresponde a estos consejos consultivos resolver? Una interrogante que es importantísima y que se relaciona a cómo lograr el crecimiento económico y el crecimiento del sector productivo del país. Y de la forma como han sido concebidos, corresponde tanto al sector público como al sector privado trabajar para lograr esas respuestas, para encontrar esos mensajes que no son necesariamente complejos, pero que buscan que el país salga adelante respecto de dos pilares principalmente. Por un lado, el pilar de la confianza y por otro lado, el pilar de la competitividad. Por el lado de la confianza, y en mi caso particular, estuve fuera del país atendiendo una reunión de la Organización Internacional de Empleadores y veo con una visión de lo que ha sucedido en este mes, desde el 24 de mayo hasta la fecha, con el mismo hecho que estuve unos días fuera, veo y me encuentro con un país en calma. Un país donde están en pausa o están suspendidas la gran parte de las confrontaciones que vivíamos los ecuatorianos. Un país donde ha cambiado el modelo de gestión público. La gestión del país se está haciendo de una forma distinta. Veo también una renovación de muchísimas de las autoridades y una institucionalidad fortalecida en los organismos del Ejecutivo, principalmente en la autonomía que tienen ahora de los ministerios. Entonces, sí, en la confianza el diálogo es importantísimo y adicionalmente esa oportunidad que tenemos ahora de interactuar. Una oportunidad que no se dio de forma constante, de forma permanente en los 10 últimos años. Definitivamente se siente que hay ese cambio y esa apertura, si no, no podríamos ser testigos de ver ya esta reunión. Pero le pregunto al número uno, un consejo consultivo con unas 40 personas o 30 personas que quizá mal contadas estaban allí, ¿es efectivo? ¿Realmente se pueden escuchar las ideas de todo, ponerlos sobre la mesa y llevarlas a la práctica? Bueno, estamos trabajando justamente en la metodología. Nosotros tenemos a nivel de comité ejecutivo el Consejo Consultivo de la Producción y Tributario, tiene una conformación muy específica y nosotros estamos a través de los representantes del sector privado haciendo esa metodología para que las propuestas lleguen a donde tienen que llegar. La oportunidad para interactuar es importantísima. Luego de 10 años de bonanza petrolera, hay que mirar al sector productivo, ya que este genera 9 de cada 10 plazas de trabajo en el país. Y los sectores, tanto interno como externo, los mercados, están muy atentos a estas respuestas. Tenemos que ver temas transversales como son la sostenibilidad fiscal y la dolarización, u otros relacionados a la inversión productiva en mercados, la inversión productiva tanto nacional como extranjera. Por el lado de la competitividad, también tenemos que trabajar en los costos, por ejemplo, hay que trabajar en la competitividad, en la productividad, en la innovación, los costos que requieren de un sistema tributario mucho más pro inversión. Hemos hablado de los tributos como el impuesto, el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. Caterina, hablemos poco a poco. ¿Qué plantearon para poder sostener la dolarización? Puesto que en este momento hay una preocupación. Se eliminaron las salvaguardias que en un momento se dijo que era para apoyar al sector productivo ecuatoriano y bla, bla, bla. Eso al final fue puro bla, bla, bla. Pero en este momento que se retiraron las salvaguardias, sí hay una preocupación de que por la salida de dólares.
¿Qué se planteó para poder cuidar el dólar en primera instancia? Bueno, la metodología es justamente la que estamos trabajando, tenemos propuestas. Respecto de la situación del comercio exterior, tenemos cifras al mes de abril y allí hemos visto que efectivamente hay un repunte de las importaciones totales del 16%, pero hay que desglosar esas cifras. Y dentro de esas cifras hay un crecimiento del 20% en las importaciones de materias primas. Esto es importantísimo porque en los 2 últimos años, a consecuencia de las salvaguardias, estas materias primas y los bienes de capital habían caído muchísimo en sus importaciones. Entonces, hay que analizar las cifras, todavía tenemos una balanza comercial positiva. Y si bien es cierto que, como decía, las importaciones han crecido en un 16%, también hay que ver que las exportaciones han crecido en un 29%. Esto es crítico porque el país tiene que buscar vender más independientemente de cuánto le represente comprar, cuánto le represente importar. Y podemos estar teniendo también en este momento un efecto rebote de las medidas restrictivas que usted mencionaba, un efecto que debe dejarse estas medidas que hemos tenido, estas medidas pararancelarias, y que el comercio se estabilice. Son los temas que tenemos que ver. No estamos de acuerdo con las salvaguardias ni con otro tipo de medidas restrictivas. Habrá que tratarlo dentro de estos consejos consultivos. Ahora, la otra, desde hace tiempo y sobre todo se intensificó en la campaña electoral, desde el sector productivo se planteó la necesidad de eliminar el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. ¿Cuál es la posición dentro del Consejo Consultivo y cómo ve al gobierno frente a estas propuestas? El Consejo Consultivo acaba de instaurarse, el comité, el día jueves de la semana pasada. Hay 15 días para empezar las reuniones, se estarán conformando las mesas. Es un proceso que tiene etapas muy marcadas dentro del propio decreto del presidente, el decreto número 50. Definitivamente el anticipo del impuesto a la renta ha frenado la inversión local. Vemos que en muchos casos se paga más que la renta justamente por la forma como está estructurado este impuesto. Hay que analizar la cantidad de ingresos que tiene el Estado por estas razones y ver cuáles son las opciones para que se logre que el impuesto se pague por la renta que efectivamente se gana. Igual el impuesto a la salida de divisas, pero hay otros temas que tenemos que tratar. Por ejemplo, necesitamos una legislación laboral que genere mayor empleo adecuado, sin menoscabar los derechos de los trabajadores, pero sí preocupa que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, que ganan valores muy por debajo de la canasta básica, que son $710, y nosotros como sector privado sentemos esa presión de generar esas plazas de trabajo. Otros temas que tenemos que tratar, y hay una ambiciosa agenda comercial exterior, y en ese sentido el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario no es el único consejo que se ha conformado. Como Cámara de Industria de Guayaquil también estamos siendo parte de un Consejo Consultivo de Comercio Exterior y allí estamos trabajando muchísimo en los temas que el país necesita para fortalecer las exportaciones y que de esta manera se generen más plazas de trabajo y se genere mayor recaudación para compensar otras medidas que de pronto se estén aplicando. Una última pregunta, Caterina, y es, ¿usted ve, digamos que vamos en el camino correcto, pisando fuerte y que pues se va a poder de alguna manera revertir este proceso al que íbamos de recesión y recesión, que recesión este año, recesión el próximo año? ¿Podríamos revertir eso si se hacen las cosas correctamente? Bueno, las cifras todavía vemos cierta recuperación, indicadores débiles, pero creemos que estos consejos consultivos son una oportunidad de cambio real y positivo que nadie debe desaprovechar. Nosotros estaremos ahí de forma directa o de forma indirecta a través de los representantes de los sectores privados, dialogando y haciendo todas las propuestas que nos correspondan para lograr esa reactivación económica que necesita el país. Muchísimas gracias a Caterina Acosta por estar esta mañana con nosotros. Vamos a nuestra segunda